La informática clásica ha dejado para la historia una serie de ordenadores antiguos que marcaron una época. Ordenadores que fueron especiales por algo, que dominaron en el mercado, que crearon tendencia o que mostraron un nuevo camino dentro de la informática personal. En este videoblog quiero mostrar del 10 al 1 los que considero los 10 mejores ordenadores clásicos desde mi punto de vista. Y no son ordenadores que haya conocido en revistas. Todos los componentes de esta lista fueron ordenadores con los que a nivel personal o profesional alguna vez trabajé con ellos. En la posición número 10 de los mejores ordenadores antiguos debo colocar sin duda alguna al Commodore 64. En primer lugar, por ser el modelo de ordenador más vendido en la historia, con más de 20 millones de unidades. Un ordenador lanzado en el año 1982 con una versión Commodore 64C mejorada en la segunda mitad de los 80, que contaba con 64 KB de RAM y que no incluyo más arriba en la lista porque su poderío se redujo a América. En Europa existieron modelos, pero tuvo menor presencia ya que no pudo competir con los grandes fabricantes británicos que dominaban el continente, pero en América sí fue importante. Como cerebro del Commodore 64 se incluyó el microprocesador MOS 6502, histórico, que fue la base de los primeros ordenadores personales como el Apple II y como el Commodore PET a finales de los 70. En la novena posición de esta lista está o se encuentra el ZX Spectrum de Sinclair, una empresa británica que dominó junto a otras marcas británicas el mercado de la informática personal de Europa. El primer ZX Spectrum de Sinclair fue vendido en las versiones de 16 KB de RAM y de 48 KB de RAM. El segundo fue posiblemente el más popular. Era de reducido tamaño, tenía unas características teclas de caucho, también se le conocía al ordenador como teclas de goma, y contaba en su interior con un microprocesador Zilog Z80 muy popular desde el año 1976 y que fue el cerebro de muchos de los ordenadores de 8 bits de los 80. Este ordenador, concretamente, fue el primer ordenador que toqué yo en mi vida, allá por el año 1984. Salió al mercado como el Commodore 64 en 1982. La octava posición de esta lista la ocupa el ordenador Philips VG8020. No podía faltar en esta lista un ordenador del sistema MSX, que fue el primer intento de unificar la arquitectura y el software de los sistemas que existían de ordenadores personales en ese momento. El sistema MSX nació de la mano de Microsoft en Japón y fue una exitosa inicialmente arquitectura de ordenadores que muchos fabricantes se decidieron a explotar. Que diferentes fabricantes construyeran ordenadores totalmente compatibles entre sí era una utopía al inicio de los 80. El Philips VG8020 fue un ordenador que tuvo importante presencia, por ejemplo en España, tuvo bastante éxito comercial, incluía un interfaz de cartucho en el propio teclado y se le podía añadir interfaz de cinta y además era bastante compacto con un diseño muy moderno. Contaba con un microprocesador Zilog Z80 y fue lanzado al mercado en el año 1983. El puesto número 7 de esta lista la ocupa un ordenador histórico, una saga histórica, el Apple Macintosh. Nacido en el año 1984, incorporó 128 KB de RAM y un exitoso microprocesador que sería muy popular, el Motorola 68000. Fue la apuesta de Steve Jobs
para introducirse por primera vez en el mundo del entorno gráfico, con un sistema operativo basado en entorno gráfico, de la misma manera que también hizo Apple con el modelo Lisa, aunque con menor éxito comercial. Este ordenador tuvo un diseño muy peculiar, rectangular, y fue muy popular. Posteriormente, gracias al Apple Macintosh, nació una saga de ordenadores conocidos bajo el acrónimo Mac. Y así, para distinguir el primer modelo de Apple Macintosh del resto, se le dio posteriormente el nombre de Apple Macintosh 128. En la posición número 6 de la lista nos encontramos al Toshiba 1100. Aquí en el vídeo se puede ver un modelo posterior, el T1200, pero prácticamente en esencia es similar. Es un ordenador histórico, el cual yo pude utilizar en los años 80, que enseñaron al mundo esa característica forma bastante antes que el Toshiba. Pero el Toshiba tuvo un éxito comercial arrollador y enseñó el camino a futuras gamas de portátiles. En la posición número 5 de esta lista incluyo al Amstrad PC 1640, un ordenador muy especial para mí. A mediados de los 80, la informática personal estaba dominada por los microordenadores de 8 bits y en Europa principalmente por los microordenadores fabricados por empresas británicas como por ejemplo Sinclair o en este caso la propia Amstrad, que fabricó una gama espectacular llamada CPC. Pero también al mismo tiempo en esa segunda mitad de los 80 lanza una gama de ordenadores compatibles con PC y así nace el PC 1512 y el PC 1640, que es el objeto de este apartado. El ordenador contaba con unas características impresionantes: un microprocesador Intel 8086 a 8 MHz. Contaba además con 640 KB de RAM, que era mucha capacidad en ese momento, y contaba con una tarjeta gráfica EGA, cuando todos soñábamos con tener una CGA inferior. Cabía la posibilidad de comprarlo con monitor a color, incluso con disco duro de 20 MB. El precio, aproximadamente en el año 1987, partía de las 130.000 pesetas, algo más de 700 euros, del modelo básico con una sola unidad de disco monitor monocromo, a las 299.000 pesetas, que eran unos 1.800 euros, del modelo con monitor a color con disco duro de 20 megas y disquetera de 5 1/4. Esta serie Amstrad PC, el 1640, no venía exento de polémica, ya que se consideraba que no era 100% compatible con el mundo PC, algunas aplicaciones no corrían, y además incorporó el Gen Desktop, un entorno gráfico creado para el MS2 por Digital Research, la empresa de Gary Kildall, fundadora del sistema operativo CP/M y el gran competidor de Microsoft con el MS2 y con el Windows. No obstante, fue un ordenador especial, fue un ordenador con el cual todos los niños que estábamos en la informática de aquellos años soñábamos tener, y para mí es altamente especial. Abrió un mundo PC a un precio más económico, aunque de todas maneras siguiera siendo la gama PC en general menos asequible que un ordenador de 8 bits, que era mucho más barato, en los años en los que ya se habían extendido rápidamente los compatibles con el IBM PC original. En la cuarta posición de esta lista se encuentra un histórico Amiga 500. A mediados de los 80, cuando la empresa Commodore de Jack Tramiel ya había tenido un éxito arrollador, sobre todo en América, con el Commodore 64, se une a Jay Miner, compra la empresa de Amiga y crea una nueva línea de ordenadores, la serie Amiga. Nace la Amiga 1000, que era un ordenador que tenía un coste un poco más elevado, y seguidamente en 1987 lanzan una versión más económica, más reducida, que es el Commodore Amiga 500. Fue un ordenador increíble, un ordenador
que marcó una época, indudablemente. Era asombroso la capacidad que tenía para generar gráficos y sonido, y era el ordenador deseado por toda una generación de jóvenes que ya estaban inmersos en la informática personal. No era un ordenador caro, rondaba aproximadamente las 100.000 pesetas, 600 euros al cambio, pero eso en la segunda mitad de los años 80 era mucho dinero. Pero en aquella época, cuando salió el Amiga 500, ya empezaba a morir el mundo de los microordenadores de 8 bits, que estaban perdiendo la batalla con el mundo PC, que parecía un ordenador más empresarial, más serio, más para aprender informática y más para hacer cosas serias de informática. Ya nos encontramos en el podio de la lista. Estamos ya en la posición número 3, que ocupa un ordenador mítico, el IBM PS/2, que estamos viendo en la imagen. Es un ordenador de IBM, del gigante azul, lanzado al mercado en el año 1987 en diferentes modelos, en diferentes versiones. Una de las más populares fue el IBM PS/2 Model 30, que incluso tuvo clónicos, como el Epson PSE30, que era prácticamente un ordenador replicado, y es un ordenador tecnológicamente muy avanzado, el IBM PS/2. ¿Por qué? Ahí IBM intentó recuperar el control del mundo PC perdido en el año 1983 con la clonación legal de la BIOS de IBM y con ello el nacimiento de los PC compatibles, ordenadores totalmente compatibles con el mundo PC que no eran IBM. La serie PS/2 abarcó desde el 8086 de toda la vida, el PC XT, hasta el 286, pasando por 386, incluso llegó hasta existir un 486. Es decir, siempre microprocesadores mínimo 16 bits en las versiones XT y AT, o sea 286, y máximo 32 bits en las versiones 386 y 486. Es importante porque el PC XT normalmente era 8 bits, porque era el Intel 8088, pero en este caso el PS/2 Model 30 en la versión XT llevaba un Intel 8086 que es de 16 bits. Aparte, el modelo 30 incorporó un microprocesador a 8 MHz de velocidad, disquetera y disco duro. Las novedades más importantes del mundo del PS/2 fue quizás la inclusión de la disquetera de 3,5 pulgadas dentro del mundo PC y también la incorporación de un conector bus llamado microcanal, que era todo un avance de la tecnología, ya que era de 32 bits. Ahí buscaban recuperar el control del mundo PC, pero la jugada no salió bien. Los ordenadores PS/2 de media eran caros, solían costar en torno a las 500.000 pesetas, unos 3.000 euros, y eran equipos tecnológicamente muy avanzados. No llegaron a cuajar en el mercado, pero fueron muy populares y fue un ordenador muy respetado, aunque IBM no consiguió el objetivo de retomar el control del mundo PC. En mi caso, trabajé mucho tiempo en el instituto cursando informática con un PS/2 Model 30, un ordenador increíble que ya incorporaba tarjetas gráficas avanzadas como la MCGA o la VGA. Alcanzamos la segunda posición de la lista, que la ocupa un ordenador histórico, un ordenador que estamos viendo en la imagen, el IBM PC 5150, presentado en agosto de 1981, el primer ordenador de arquitectura PC de la historia, creado por el gigante azul, es decir, IBM. Hasta el año 1981, los ordenadores estaban basados principalmente en microprocesadores de 8 bits, eran microordenadores que normalmente no contaban ni con monitor propio, se conectaban al televisor de casa y eran ordenadores principalmente destinados a la parte lúdica. En el año 1979, IBM se decide a entrar al mundo de la informática personal, al microordenador, porque hasta ese momento se dedicaba a los grandes ordenadores mainframes o a los mini ordenadores, y entra con una idea diferente: crear una arquitectura nueva y universal, donde diferentes fabricantes entraran a desarrollar para ese mundo, pero siempre bajo el control de IBM, ya que la BIOS, que era
digamos, el director de orquesta del ordenador PC estaba bajo los derechos de autor, bajo los derechos de propiedad intelectual de IBM. Y así nace el primer PC, que nace con la idea de crear un estándar totalmente controlado por IBM. Eso al final se le va de las manos en el año 1983, cuando algunas empresas como Columbia, como Compaq, clonan legalmente la BIOS y empiezan a crear ordenadores compatibles. Ahí es de verdad cuando el mundo PC se universaliza y el mundo PC se estandariza, gracias a la clonación legal de la BIOS de IBM. Y así IBM perdió el control de la arquitectura que ellos mismos habían creado. Pero eso era un factor imprescindible para la estandarización y para la universalización. Había que perderlo. Si no, pues lógicamente si hubiera estado bajo el control de IBM, seguramente no se hubiera popularizado tanto. Hoy todos tenemos en casa un PC. Y partimos de este que vemos en la imagen, del IBM PC 5150 del año 81, que en su momento, cuando salió al mercado, costaba tanto dinero como comprar un coche nuevo en España, por ejemplo. Costaba lo mismo. Y si lo podías encontrar y conseguir, el ordenador, que no era fácil, ¿no? El primer IBM PC se empezó a diseñar en 1979. Inicialmente existió un prototipo que incorporaba el microprocesador Motorola 68000, pero las prestaciones no encajaban en lo que estaban buscando. Posteriormente, ese microprocesador se haría muy popular al ser el cerebro de Apple Macintosh, de la serie de los primeros Macintosh y del Apple Lisa, ¿no? Pero en el mundo PC se retiró. Después se llegó a un acuerdo con Intel, se intentó crear un prototipo con el Intel 8086, pero como era de 16 bits y la arquitectura era demasiado costosa, se utilizó finalmente el Intel 8088, que externamente era de 8 bits y permitía crear una arquitectura más económica a su alrededor. Así nació el primer PC 5150, que no traía ni disquetera siquiera, traía una interfaz de cinta y se podía comprar en monitor de fósforo verde. También existió un monitor de color, existieron modelos con CGA, incluso existieron unos modelos IBM PC posteriores que tenían un microprocesador Intel 286, un ordenador AT. El teclado que tenía el ordenador que incorporaba era increíble, de una calidad máxima. Era increíble pulsar aquellas teclas, daban una sensación, un sentimiento al pulsar las teclas, pues que no lo da ningún teclado hoy en día. De hecho, estos teclados de IBM clásicos se están pagando ahora mismo de segunda mano solo el teclado en torno a los 300 euros. Y este ordenador, el IBM PC 5150, merece estar aquí en esta posición número 2 de la lista, por ser el primer ordenador de una saga que hoy en día domina el mercado de la informática personal, y ser un ordenador que todos los que vivimos la informática en los 80 era objeto de nuestro deseo. Era como un imposible, como una utopía tener este ordenador. Yo tuve la suerte de trabajar con un XT, un 5150 con monitor a color, con CGA, y también con un 286 más avanzado todavía, que era idéntico a esto que estamos viendo ahora en redondo. El IBM PC 5150 es un ordenador histórico y único. Llegamos a la primera posición, llegamos al top 1, llegamos al líder de esta lista. Y no es otro que el Amstrad CPC 6128 que estamos viendo en esta imagen. Es un ordenador especial para toda una generación relacionada con la informática. Es importante saber, conocer y destacar que la informática personal en España llegó con más retraso si lo comparamos a otros países de Europa o incluso a nivel mundial, si lo comparamos con Estados Unidos o si lo comparamos con, por ejemplo, Reino Unido, ¿no? Entonces, Amstrad es un ordenador, es una marca, es un fabricante, y el Amstrad CPC 6128 es un ordenador especial. ¿Por qué? Si bien aquí fueron conocidos los ZX Spectrum de 1982, el Commodore 64 y otros ordenadores como el Oric 1, como los MSX nacidos en el año 1983 de diferentes modelos y de diferentes fabricantes. Todo eso era conocido en España. La informática personal contaba con mucha presencia en los hogares. Era muy raro encontrar un ordenador personal en un hogar. Pero llega el año 1985 y una empresa española llamada Indescom, fundada por José Luis
E. Domínguez en el año 1982, en principio para distribuir videojuegos, se lanza a conseguir que la británica Amstrad plc le conceda la distribución exclusiva de una nueva gama de ordenadores CPC que estaba a punto de lanzar en Reino Unido. El CPC 464 de 64 KB de RAM y con una interfaz de cinta integrado en la carcasa, y el CPC 6128 que tenía el doble de memoria RAM, muchísima para el momento, 128 KB de RAM y además una unidad de disco, una modernísima unidad de disco de 3 pulgadas incorporada en el teclado, como podemos ver en la imagen. Esos ordenadores, al final Indescom consigue esa distribución en exclusiva para España y por primera vez se hace una campaña masiva en prensa y televisión y en radio para dar a conocer estos ordenadores. Por primera vez se invierte en publicidad, en campañas espectaculares, y además era un ordenador con unas características tecnológicas muy elevadas. Ya incluía monitor propio, cosa que la mayoría de los pequeños ordenadores de 8 bits basados en el Zilo Z80, que el Amstrad CPC también llevaba el Zilo Z80, no llevaba monitor, normalmente se conectaba al televisor de casa y se ocupaba el televisor de casa, ¿no? Estos se lanzan en dos versiones, con monitor fósforo verde o con monitor a color, y se tiene que comprar con monitor. Además de la ventaja del CPC 6128 con la disquetera de 3 pulgadas. Entonces sale a unos precios muy competitivos, pues con monitor a color el ordenador costaba menos de 150.000 pesetas, unos aproximadamente 900 euros al cambio, que de aquella era mucho dinero, pero era mucho menos de lo que te pedían por un PC o era muy similar a lo que te pedían por otros ordenadores famosos del momento, ¿no? Y entonces pues se crea un boom, un ordenador que tiene un coste asequible, con unas características muy buenas, con esos monitores a color, con esa calidad gráfica, con esos colores, con esa rapidez de ejecución gracias a la unidad de disco, porque la cinta tardaba minutos en cargar o grabar, y sobre todo con una gran fiabilidad. Un ordenador que en cierto modo rompe un mercado de microordenadores de 8 bits que muy poquito de tiempo después iba a morir en favor del crecimiento del mundo PC gracias a los compatibles PC y a los clónicos que empiezan a salir. Pero es un ordenador histórico, es un ordenador que llegó a muchos domicilios, contaba con muchísimo software, además de esas campañas publicitarias. Un modelo, el CPC 6128, que fue el primer ordenador de muchos informáticos profesionales de hoy en día. Fue mi primer ordenador en diciembre de 1986 y el de muchos. Y ahí, con la llegada de Amstrad a España, se produce la primera explosión mediante una informatización masiva. Con Amstrad en España, a partir de los años 85-86, crece un interés en informatizar el domicilio, en que llegue el ordenador personal al domicilio. Sí, el ZX Spectrum fue popular y fue anterior, pero la informatización masiva, la primera explosión en España llegó con ofertas como la de Amstrad, distribuidas por Indescom en exclusiva, que vendía el Corte Inglés a nivel nacional. Y fue un éxito de ventas. El Amstrad CPC 464 con interfaz de cinta un poco más barato, y el CPC 6128 con unidad de disco, que era toda una revolución. Un ordenador súper fiable, un ordenador con unas características increíbles. Sin duda alguna, merece estar en la posición número 1 de esta mi lista de los 10 mejores ordenadores antiguos. En esta lista incluyo una posición 0, la posición titulada El Origen. ¿Por qué lo hago? Porque muchos usuarios de Parcela Digital que conocen la historia entenderán o pensarán que por qué no está en esta lista ordenadores como el que estamos viendo en la imagen, el Commodore PET, o no está el TRS-80 o el Apple II, que son ordenadores históricos. Efectivamente, hay otros ordenadores históricos. Lo que pasa es que mi lista parte de 1980. ¿Por qué? Porque la informática de los 70 no llega a toda la población. Está centrada solo en los entusiastas de la electrónica. A partir de 1977 se venden los primeros ordenadores ensamblados que se puede entregar a cualquier persona, pero no empieza a tener una presencia importante hasta 1980. Por lo tanto, mi lista se elabora pensando primero en ordenadores que he conocido
y he tocado, y segundo, a partir de los años 80, que es cuando la informática personal empieza de verdad a llegar a la gente. Si te gustan mis vídeos en mi canal de YouTube de Parcela Digital, puedes pulsar en suscribirse y en la campana para estar al día en las notificaciones. También me puedes seguir en Twitter y en Facebook. Gracias por ver el contenido de Parcela Digital.